Dios te dice hoy algo que no puedes seguir ignorando, esa persona ya llegó a una conclusión, y duele más de lo que jamás imaginaste. No es una suposición, no es una corazonada humana. Es un movimiento que ya ocurrió en silencio, mientras tú seguías orando por una señal que parecía no llegar. Tal vez pensaste que todo seguía igual, que el vínculo estaba suspendido en el aire, como dos ríos que corren paralelos sin tocarse. Pero en el mundo invisible, una decisión fue tomada. Y ahora tu espíritu siente ese peso extraño en el pecho, esa inquietud que aparece sin razón aparente, como el viento que anuncia la tormenta antes de que caiga la primera gota. Dios sabe que esta revelación sacude. Porque no siempre lo que más duele es el abandono, sino darse cuenta de que el otro ya cerró una puerta que tú seguías tocando. Y aún así, Él te trajo hasta aquí porque no quiere que interpretes este momento desde el miedo, sino desde la verdad que libera. Hay conclusiones que nacen del cansancio, no del propósito. Hay decisiones que parecen definitivas, pero fueron tomadas lejos del altar, lejos de la voluntad divina. Y aquí está el misterio, no todo lo que alguien decide refleja lo que Dios ya decretó. Tal vez confundiste intensidad con señal, apego con promesa, espera con destino. Como una llave que gira sola en el portón del corazón, algo se está abriendo, pero no necesariamente en la dirección que imaginabas. Y Dios no quiere que cruces ese umbral a ciegas. Por eso esta palabra no llega con respuestas inmediatas. Llega como una pausa sagrada, como un susurro que te obliga a quedarte, a escuchar más profundo. Porque entender por qué esa persona llegó a esa conclusión es más importante que la conclusión misma. Si te vas ahora, solo te quedarás con el dolor. Pero si permaneces, recibirás discernimiento. Y lo que Dios está a punto de revelarte no solo explica lo que pasó, puede redefinir por completo el rumbo de tu vida y de tu corazón. Hay verdades que Dios no revela de golpe, sino como una luz que se filtra por una rendija cuando el corazón ya no puede seguir en la oscuridad. Y tú lo sabes, porque antes de escuchar estas palabras, ya lo sentías. Esa persona llegó a una conclusión no en un momento de claridad, sino en medio del cansancio del alma, cuando esperar empezó a doler más que soltar. Y aunque nadie te lo dijo con palabras, algo dentro de ti comenzó a cambiar de lugar. Dios vio cada una de tus oraciones, incluso aquellas que no supiste formular. Vio cuando pedías una señal y solo recibías silencio. Pero el silencio no fue ausencia, fue preparación. Porque mientras tú buscabas confirmación, esa otra alma empezó a interpretar la distancia como respuesta, y la demora como rechazo. Como dos aguas que se acercan sin mezclarse, ambos estaban en la misma historia, pero leyendo páginas distintas. Tal vez por eso sentiste esa paz extraña que no consolaba, o esa ansiedad que aparecía justo cuando pensabas en avanzar. La paz que viene de Dios afirma sin presionar, pero la ansiedad empuja, exige, desgasta. Y si eres honesto contigo, sabes que hubo momentos en los que tuviste que forzar lo que nunca fluyó solo. Dios ya te habló de esto antes, en pequeños detalles que pasaste por alto. Hay puertas que no se cierran de golpe, sino que dejan de abrirse. Oraste, tocaste, esperaste, y aún así, el eco fue cada vez más distante. No porque tu fe fuera insuficiente, sino porque el campo estaba listo para la cosecha en un lugar distinto al que insistías mirar. Y Dios, que ve el final desde el principio, permitió que esa persona sacara su propia conclusión para protegerte de una espera que ya no fortalecía, sino que te detenía. Aquí está la confrontación suave que el Espíritu pone hoy en tu pecho, y si la respuesta ya está frente a ti, pero tienes miedo de recibirla, no miedo a perder a alguien, sino miedo a aceptar que no todo vínculo intenso viene del cielo. Que hay conexiones que prueban tu fe, pero no son tu destino. Y reconocer eso duele más que cualquier despedida. Pero también hay consuelo, y es real. Dios sabe lo difícil que es soltar cuando aún amas, cuando aún esperas, cuando aún recuerdas promesas que no sabes si fueron su voz o tu deseo hablando más alto. Por eso esta palabra no te empuja, te sostiene. No te arranca, te despierta. Porque lo que viene después de esta revelación no es abandono, es alineación. Cuando una conclusión humana se cruza con el tiempo divino, el alma entra en conflicto. Porque tú sigues preguntándole a Dios si debes esperar, mientras el cielo ya te está mostrando porque la espera empezó a doler. Esa persona no decidió desde la maldad, sino desde la confusión. Interpretó el silencio como cierre, la distancia como final, sin saber que Dios a veces guarda silencio no para terminar algo, sino para revelar la verdad detrás del deseo. Hay señales que no llegan como milagros visibles, sino como repeticiones sutiles que cansan el corazón. Conversaciones que ya no fluyen,
planes que nunca se concretan, palabras que pierden peso. Como un camino que antes se abría y ahora exige ser empujado, tú empezaste a caminar con más esfuerzo que paz. Y eso, aunque intentaste ignorarlo, ya era una respuesta. Dios no contradice su propia naturaleza. Lo que viene de Él trae paz incluso en la espera, claridad incluso en la prueba. Pero cuando una relación se sostiene solo por la esperanza y no por la presencia, algo se desajusta por dentro. Y tú lo sentiste en esas noches donde orabas más por no perder que por discernir. Ahí, el Espíritu ya te estaba hablando. ¿Recuerdas ese momento en que pensaste, algo no está alineado, pero enseguida lo justificaste? No fue debilidad, fue apego. Porque soltar una posibilidad duele más que enfrentar una pérdida concreta. Y Dios, con paciencia infinita, permitió que esa persona llegara a su conclusión para que tú no cargaras con una decisión que no te correspondía tomar. Como dos campos distintos bajo el mismo sol, ambos recibieron la misma luz, pero respondieron de manera diferente. Tú seguiste esperando lluvia, y el otro decidió cosechar antes de tiempo. Y ahora te preguntas si fallaste, si oraste mal, si no hiciste lo suficiente. Pero esta palabra viene a romper esa mentira. No todo lo que termina es fracaso, a veces es protección disfrazada de dolor. Y aquí vuelve la pregunta que no se va, porque el Espíritu la repite con ternura y firmeza. ¿Prefieres una conexión que te exige renunciar a tu paz, o un camino donde Dios no necesita forzar nada para confirmarte que es Él? No respondas todavía. Esta revelación sigue desplegándose, paso a paso, en el ritmo exacto que tu corazón puede sostener. Hay momentos en los que Dios permite que el otro se adelante, no para dejarte atrás, sino para sacarte de un lugar donde tu alma estaba empezando a marchitarse. Porque mientras tú pedías una confirmación clara, el Espíritu ya estaba retirando la gracia de insistir. Y eso se siente como vacío, como pérdida de dirección, como si algo que antes ardía ahora apenas respirara. Tú no imaginaste que la conclusión de esa persona llegaría así, en silencio, sin confrontación, sin cierre visible. Pero Dios sabe que algunas despedidas no necesitan palabras para cumplirse. Son como puertas que se cierran solas cuando ya no hay propósito al otro lado. Y aunque duela admitirlo, tu espíritu lo reconoció antes que tu mente. Hay una diferencia profunda entre esperar con fe y resistirse por miedo. La fe descansa, incluso cuando no entiende. El miedo se aferra, aun cuando todo grita que es tiempo de soltar. Y en más de una ocasión sentiste esa tensión interna, esa lucha entre la paz que invitaba a confiar y la ansiedad que te empujaba a seguir intentando. Dios no te está castigando con esta revelación. Te está afinando la percepción. Porque lo que Él prepara no requiere que te disminuyas, no te exige mendigar atención, no te obliga a justificar ausencias. Cuando algo viene del cielo, fluye como un río en su cauce, cuando no, se vuelve un esfuerzo constante que agota el alma. Tal vez por eso, incluso antes de escuchar esta palabra, empezaste a cambiar. Orabas diferente. Preguntabas menos por esa persona y más por tu propósito. Y aunque no te diste cuenta, ese movimiento interior ya era una respuesta. Dios estaba reordenando tus afectos para proteger lo que viene después. No huyas de esta incomodidad. Es santa. Es el punto exacto donde la verdad empieza a sanar. Porque entender que esa persona llegó a una conclusión no es el final del mensaje, es el umbral. Y lo que Dios está a punto de mostrarte requiere un corazón despierto, no uno aferrado al pasado. Hay decisiones que duelen no por lo que quitan, sino por lo que revelan. Porque cuando esa persona llegó a su conclusión, dejó al descubierto algo que tú habías sentido, pero no querías nombrar, que estaba sosteniendo más con esperanza que con reciprocidad. Y Dios, que ve el desgaste invisible, permitió que el velo cayera sin ruido, para que la verdad no dependiera de una explicación humana. Tú buscabas una señal clara, algo que te diera permiso para seguir o fuerza para soltar. Pero Dios no siempre habla con estruendo, a veces habla retirando el impulso. Cuando ya no sientes gozo al insistir, cuando el corazón ora pero el espíritu se cansa, ahí hay un mensaje. No de derrota, sino de redirección. Y aunque intentaste ignorarlo, ese mensaje regresó una y otra vez. Como aguas que se encuentran sin mezclarse, hubo un punto donde caminaron cerca, pero ya no al mismo ritmo. Tú querías profundidad, el otro eligió superficie. Tú esperabas alineación, el otro buscó alivio rápido. Y en ese desajuste, Dios te estaba enseñando algo que duele aceptar. No todo lo que empieza con intensidad está destinado a permanecer. Y si esta conclusión ajena es, en realidad, una respuesta divina a una oración que hiciste hace tiempo, tal vez pediste paz,
pero no sabías que llegaría en forma de separación. Tal vez pediste claridad, pero no imaginaste que vendría quitando una ilusión. Recibirlo cuesta, porque aceptar la respuesta implica dejar ir la pregunta. Dios conoce tu resistencia interna. Sabe que una parte de ti aún quiere interpretar esto como prueba, como ataque, como algo que puede revertirse si haces un último esfuerzo. Pero el espíritu no empuja hacia la ansiedad. Cuando algo es de Dios, no te roba el sueño, no te encoge el pecho, no te hace dudar de tu valor. Permanece aquí. No para aferrarte al dolor, sino para entender su propósito. Porque esta revelación no ha terminado de desplegarse. Lo que hoy sientes como pérdida está preparando un espacio que aún no ves. Y Dios no vacía sin intención. Cuando Él aparta algo, es porque está alineando todo con un tiempo que todavía no ha sido revelado. Hay un punto sagrado en el camino donde Dios deja de hablarte sobre la otra persona y empieza a hablarte sobre ti. Y ese cambio es sutil, pero inconfundible. Porque ya no preguntas tanto ¿qué estará pensando?, sino ¿por qué sigo sintiendo este nudo? Ahí comienza la sanidad. Ahí la revelación deja de ser externa y se vuelve interior. Esa conclusión que el otro tomó removió algo profundo, tu identidad en la espera. Sin darte cuenta, empezaste a medir tu valor por la respuesta ajena, por el tiempo, por los silencios. Y Dios, con amor firme, permitió esta sacudida para devolverte a un lugar más alto. Porque el amor que viene de Él no te hace dudar de quién eres mientras esperas. Recuerda esto con claridad espiritual, Dios no compite por atención. Cuando una relación te aleja de la paz, de la oración sincera, del gozo sencillo, algo está fuera de orden. No porque sea pecado, sino porque no es prioridad divina. Y tú lo supiste cuando orabas y, en vez de alivio, sentías peso. Esa no era condena, era advertencia. Como un campo que necesita descanso antes de volver a dar fruto, tu corazón estaba siendo trabajado en silencio. No todo tiempo sin respuesta es estéril. A veces Dios detiene el crecimiento visible para fortalecer la raíz. Pero insistir en sembrar donde Él ya dijo espera termina agotando la tierra. Y esa fatiga espiritual ya estaba hablando. ¿Y si esta ruptura invisible es la misericordia que pediste sin darte cuenta? ¿Y si Dios permitió que el otro se fuera antes de que tu fe se quebrara por completo? Recibir esa posibilidad duele, porque implica confiar más en el carácter de Dios que en el comportamiento humano. Y eso es un salto que el alma resiste. No te apresures a cerrar este proceso. Lo que está ocurriendo no es castigo ni pérdida definitiva. Es ajuste. Es alineación. Es Dios quitando de tus manos lo que ya no podía llevarte al lugar que Él prometió. Y todavía hay más por revelar, pero solo a un corazón que permanece dispuesto a escuchar. Hay una verdad que solo se revela cuando el corazón deja de luchar contra ella. Dios no permitió esta conclusión para romperte, sino para detener una historia que ya estaba pidiendo redención. Porque seguir esperando algo que no se mueve con Dios termina apagando partes de ti que Él necesita vivas. Y aunque ahora lo sientas como pérdida, en el espíritu ya es liberación en proceso. Quizá no lo notes aún, pero desde que esa persona llegó a su conclusión, algo empezó a ordenarse dentro de ti. El dolor es real, sí, pero ya no es caótico. Es un dolor que empuja hacia adentro, que te obliga a escuchar, que te confronta con preguntas que habías postergado. Y Dios habla mucho en ese espacio donde ya no puedes huir de ti mismo. Hay encuentros que llegan para acompañarte, y otros que llegan para revelarte. Este no vino a quedarse, vino a mostrarte cuánto estabas dispuesto a sacrificar por no soltar. Y eso no te hace débil, te hace humano. Pero Dios no edifica futuros eternos sobre renuncias que Él nunca pidió. Lo que es suyo no te exige perderte. Como una llave que ya no encaja, insistir habría dañado la cerradura de tu fe. Y Dios, que cuida incluso lo que no entiendes, permitió este cierre sin ruido para preservar lo más valioso, tu capacidad de amar sin miedo y de creer sin fragmentarte. Aunque hoy no lo veas, esta protección será evidente más adelante. No intentes correr hacia lo nuevo todavía. Hay un silencio que debe ser honrado, un espacio que necesita ser atravesado con honestidad. Dios no apresura los procesos que sanan de raíz. Él espera contigo. Y en esa espera, algo se está alineando que no depende de nadie más que de su tiempo perfecto. Guarda esto en el centro de tu pecho. Esta historia no terminó porque fallaste, terminó porque cumplió su función. Y cuando Dios cierra algo que tú no pudiste cerrar, no es para dejarte vacío, es porque el siguiente movimiento requiere un corazón más liviano. La revelación aún no ha terminado. Tal vez ahora comprendes que nada de lo que ocurrió fue improvisado.
Cada silencio, cada distancia y cada conclusión humana formaron parte de un círculo que Dios cerró con una precisión llena de amor. No para dejarte dentro, sino para liberar el espacio donde algo mayor puede comenzar a germinar. Lo que hoy duele no es fracaso, es el final exacto de una etapa que ya cumplió su propósito. Hay campos que solo muestran su verdadero valor después de la lluvia. Durante la sequía parece que nada crece, pero debajo de la tierra la semilla se fortalece. Así ha trabajado Dios contigo. Mientras tú sentías pérdida, Él preparaba el terreno. Y ahora, aunque todavía no veas la cosecha, el suelo ya está listo para recibir lo nuevo. Dos ríos no se encuentran por casualidad, sino en el punto exacto donde ambos están preparados para unirse sin perder su esencia. Del mismo modo, Dios no atrasa ni adelanta los encuentros que vienen de Él. Si algo se detuvo, fue porque no podía avanzar contigo hacia donde tu espíritu estaba siendo guiado. Tal vez esta sea la razón por la que, aun en medio del dolor, hay una paz silenciosa que no se apaga. Como una vela encendida en una habitación vacía, la luz sigue ardiendo aunque nadie la mire. Esa luz es la certeza de que Dios no te soltó en ningún momento, incluso cuando tú no entendías el camino. ¿Y si este instante es exactamente el punto donde Dios cambia el rumbo de tu historia sin que tú tengas que forzar nada? ¿Y si la respuesta que esperaste tanto ya está en movimiento, acercándose desde un lugar que aún no puedes ver? Hay misterios que no se explican, solo se confirman con el tiempo. No necesitas correr, ni volver atrás, ni buscar señales desesperadamente. Lo que viene reconocerá tu paz antes que tu esfuerzo. Dios no escribe historias eternas desde la ansiedad, sino desde la alineación. Y tu corazón, poco a poco, está volviendo a su centro. Guarda esta verdad como un susurro que te acompañe en los días silenciosos. Cuando Dios cierra una puerta sin ruido, es porque está protegiendo lo que viene después. Nada que sea para ti se perderá, nada que sea tuyo llegará tarde. Si esta palabra resonó en lo profundo, no fue coincidencia. Tal vez fue la forma de Dios de alcanzarte una vez más, a través de este mensaje. Permite que siga obrando dentro de ti, como una oración que no necesita palabras para permanecer viva. Y si sientes en tu espíritu que este mensaje también puede encender luz en otros corazones, acompáñanos en este camino. Al dar like, comentar, compartir y suscribirte, no solo recibes más palabras como esta, te conviertes en parte de un flujo que sigue llevando vida, dirección y propósito allí donde más se necesita.